millonaria descubre a un vendedor callejero usando la joya heredada que perteneció a padre difunto. Clara Aragonés bajó del auto en la calle principal del centro histórico, donde años atrás su familia había construido un imperio. El evento de inauguración de la fundación en honor a su padre estaba programado para esa tarde, pero una sensación la inquietaba desde su llegada. Algo en la atmósfera de la ciudad, en el peso de las miradas a su alrededor, la hacía sentirse observada, recordándole que, por más años que pasaran, el apellido Aragonés seguía siendo motivo de rumores. Al cruzar la plaza central, entre los puestos de artesanías y flores, algo llamó su atención. Su mirada se clavó en un joven delgado y moreno, de mirada firme y expresión serena, que vendía flores en un carrito improvisado. No hubiera sido más que otro rostro en la multitud, de no ser por un detalle. Colgado de su cuello sobre una camisa desgastada, brillaba un amuleto con un diseño único. Ese colgante, en forma de cruz ornamentada, era idéntico al que su padre llevaba consigo hasta el día de su desaparición. Un objeto que, hasta donde Clara sabía, había desaparecido con él. Ella se detuvo, paralizada por un momento, tratando de convencerse de que no era posible, que su mente la engañaba. Pero ahí estaba, el mismo colgante que su padre describía como el guardián de su destino. Clara se acercó al puesto y, sin poder ocultar la urgencia en su voz, se dirigió al joven. «Disculpa, ese colgante que llevas, ¿de dónde lo conseguiste?» El vendedor levantó la vista, sorprendido por la intensidad en los ojos de Clara. Pasó una mano sobre el colgante, como si se aferrara a algo valioso que prefería mantener en secreto. Lo compré hace años en un mercado de antigüedades», respondió él con cautela, sin perder de vista a Clara, quien no parecía una cliente común. Clara apretó los labios. Necesitaba más detalles, saber cómo ese colgante había terminado en manos de alguien como él, tan lejos del alcance de su familia. Sin embargo, notó que el joven esquivaba sus preguntas, respondiendo con frases cortas, como si guardara una historia que no estaba dispuesto a compartir. «Me llamo Clara Aragonés», se presentó ella finalmente, con la esperanza de que el nombre despertara algo en él. «Ese amuleto pertenecía a mi padre, y su desaparición fue un golpe muy duro para nuestra familia». El joven la miró con algo de desconfianza, como si el nombre Aragonés tuviera un peso que preferiría evitar. «No sabía que pertenecía a alguien importante», respondió finalmente. «Yo solo lo vi en el mercado y sentí que tenía que llevarlo conmigo». «Pero, ¿por qué precisamente este? ¿No había otros?», insistió Clara, sintiendo que había algo en la historia del colgante que él no contaba. El joven dudó. Era evidente que consideraba dar marcha atrás y alejarse, pero algo en su rostro cambió. Parecía que por primera vez se sentía atrapado en una conversación que lo forzaba a recordar un pasado que prefería mantener enterrado. «Yo también perdí a alguien», confesó al fin, bajando la voz. «Alguien que me dijo que, cuando viera algo que me hablara del pasado, debía escucharlo. No sé por qué, pero este colgante fue como una señal». Clara lo observó con atención, tratando de descifrar cada palabra. Había algo más, un vínculo que el joven no estaba revelando. «Lo siento si mis preguntas te incomodan», dijo Clara suavizando su tono. «Pero este colgante significa mucho para mí y para mi familia. No es solo un objeto, es un símbolo, una herencia. Si sabes algo más sobre su historia, agradecería que me lo contaras». El joven parecía debatirse internamente, como si hablara consigo mismo en silencio. Finalmente, asintió. «Soy Javier. No tengo mucho que contar sobre el colgante, salvo que, desde que lo encontré, siempre sentí que debía protegerlo. Me trajo aquí, a esta ciudad, aunque no sabría decirte por qué». Clara sintió que algo profundo se removía dentro de ella. Ese amuleto, que siempre había sido el talismán de su padre, de alguna forma parecía estar jugando con los destinos de personas que, hasta ese momento, eran completas desconocidas. «Entonces, Javier, tal vez podamos descubrirlo juntos». Clara extendió una tarjeta de contacto. «Estaré en la ciudad unos días. Si te decides a contarme más, llámame».
Este colgante es más que una simple joya. Estoy segura de que puede decirnos mucho más de lo que imaginamos. Javier observó la tarjeta en silencio y luego asintió sin comprometerse demasiado. Clara se apartó del puesto, con la sensación de que este encuentro fortuito era solo el comienzo de una serie de revelaciones que cambiarían su vida. Mientras se alejaba, miró una vez más al joven que continuaba vendiendo flores como si nada hubiera pasado. Esa noche, Clara no logró dormir. El rostro de Javier y el brillo del colgante ocupaban su mente, evocando recuerdos de su padre, de la época en que él todavía estaba vivo y todo parecía claro y seguro. Recordaba su sonrisa cálida, su voz profunda repitiendo una y otra vez que aquel amuleto era una protección especial. Pero ahora, tras verlo en manos de un extraño, el amuleto era un misterio, un llamado a enfrentar preguntas que ella había evitado durante mucho tiempo. A la mañana siguiente, mientras revisaba los planes para el evento de la fundación, su teléfono sonó. La voz de Javier se escuchó al otro lado, seria, controlada, pero con un matiz de incertidumbre que Clara captó de inmediato. He estado pensando en lo que dijiste, sobre el colgante y su historia. Quizá podríamos encontrarnos para hablar, dijo Javier, como si cada palabra lo forzara a cruzar una línea invisible. Clara le dio la dirección de una cafetería discreta en el centro, y una hora después estaba sentada frente a él, tratando de mantener la calma mientras Javier miraba el colgante con una mezcla de nostalgia y desconfianza. «Dijiste que lo encontraste en un mercado de antigüedades», comenzó Clara tomando un sorbo de su café. «¿Recuerdas algo más sobre ese día? ¿Por qué sentiste que debías llevarlo contigo?» Javier suspiró y miró hacia la ventana, como si buscara las palabras en el paisaje urbano. Finalmente, dejó el colgante sobre la mesa, permitiendo que Clara lo observara de cerca por primera vez. Al tocar el metal frío, un escalofrío recorrió sus manos. Era, sin lugar a dudas, el amuleto de su padre. Fue hace unos años. Estaba en un mercado en un pueblo a las afueras. Buscaba cualquier cosa para vender, ya sabes, sobrevivir. Javier hizo una pausa, como si cada palabra abriera una herida. Pero cuando vi esto, sentí algo extraño, como si, de alguna forma, ya lo conociera. ¿Conocieras el amuleto?, preguntó Clara, intrigada por lo que escuchaba. No sé cómo explicarlo, pero fue como si algo me empujara a comprarlo. Y desde entonces, no he podido quitármelo. Javier se encogió de hombros con una sonrisa triste. No sé si crees en esas cosas, en los presentimientos, pero yo siempre he sentido que debía protegerlo. Clara asintió, comprendiéndolo de inmediato. Aunque ella no creía en las coincidencias, tampoco podía ignorar la extraña conexión que parecía unirlos. Había algo en la historia de Javier, en su presencia y en su propia reacción al amuleto, que no podía ser casual. Javier, no te lo dije ayer, pero este amuleto fue la última cosa que mi padre tenía antes de desaparecer. No sabemos qué le ocurrió, solo que nunca volvió a casa. Él la miró fijamente, como si hubiera una verdad compartida que ambos intentaban entender. ¿Crees que el amuleto pueda decirnos algo sobre lo que le ocurrió?, preguntó Javier bajando la voz. No lo sé, admitió Clara, pero tengo la impresión de que sí. Este amuleto siempre fue importante para él, y ahora aparece contigo. No creo que sea casualidad. La idea parecía tan fantástica, tan fuera de lugar, y sin embargo, la intuición que la había empujado a seguir ese rastro no le permitía detenerse. Se encontraba atrapada entre la duda y la necesidad de respuestas. Si realmente crees que esto puede llevarte a algo, podemos intentar buscar juntos, ofreció Javier, y Clara sintió por primera vez una conexión genuina en su tono. Si esta historia afecta a tu familia, también podría decirme algo sobre quién soy, sobre mi propio pasado. Clara percibió un dejo de dolor en la voz de Javier y asintió. Tal vez él también cargaba secretos o heridas profundas que buscaban sanar. «Hay alguien que podría ayudarnos», dijo Clara después de unos segundos de silencio. «Un amigo de la familia, alguien que conoció bien a mi padre. Puede que él sepa algo sobre el amuleto,
o sobre lo que pudo haberle ocurrido. Javier aceptó la propuesta sin vacilar, y ambos acordaron encontrarse al día siguiente para hablar con ese contacto. La conversación terminó, y Clara sintió un peso distinto al despedirse de él. Se estaba involucrando en algo que, de algún modo, se sentía mucho más profundo de lo que había imaginado al ver el colgante por primera vez. Cuando Javier se despidió, Clara notó algo en sus ojos, algo que reconocía pero que no podía explicar. A la mañana siguiente, Clara y Javier se dirigieron juntos a la casa de Antonio Sáenz, un viejo amigo de la familia y antiguo socio de su padre. Antonio había sido testigo de los momentos de gloria de su padre y también de los días más oscuros, cuando empezaron a surgir rumores sobre negocios turbios y conflictos con personas poderosas. Clara sentía que, si alguien podía esclarecer el misterio del amuleto, sería él. Al llegar, Antonio los recibió con un aire de cordialidad, aunque su mirada se demoró en Javier, analizando su rostro con una expresión de desconcierto que no pudo disimular. Clara no dejó pasar el detalle, y tras una breve charla introductoria, decidió abordar el tema directamente. «Antonio, necesito tu ayuda para resolver algo relacionado con mi padre», comenzó Clara. «Este amuleto apareció en manos de Javier, y yo creo que puede tener una conexión con la desaparición de mi padre. ¿Sabes algo al respecto?» Antonio miró el colgante en el cuello de Javier, luego miró a Clara visiblemente tenso. «Ese amuleto, claro que lo recuerdo», dijo con un susurro, como si las palabras le pesaran. «Tu padre lo llevaba siempre consigo, lo llamaba su protector, y decía que era su talismán en tiempos difíciles, pero nunca compartió mucho más al respecto, ni siquiera conmigo. ¿Tienes idea de cómo pudo haber terminado en manos de Javier?», insistió Clara, con la voz cargada de expectativa. Antonio se quedó en silencio, visiblemente incómodo, y finalmente miró a Javier con seriedad. «Dime, hijo, ¿de dónde eres?», preguntó con voz grave, como si una idea comenzara a tomar forma en su mente. Javier, que hasta ese momento había permanecido en silencio, contestó con cautela. «De un pequeño pueblo al norte, no sé mucho sobre mi familia, apenas si conocí a mi madre. Ella murió cuando yo era joven, y nunca supe nada de mi padre». Antonio asintió lentamente con una expresión de resignación y respiró hondo antes de continuar. «Tu padre, Clara, tuvo una vida más compleja de lo que muchos imaginaban. Nunca lo comentó abiertamente, pero sabía que tenía ciertas responsabilidades fuera de su vida pública». Antonio desvió la mirada, como si le costara admitir lo que estaba a punto de decir. «Tu padre era un hombre con secretos, Clara, y uno de esos secretos fue una relación años atrás. No sé mucho, solo que de esa relación nació un niño». Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La información era una revelación impactante, algo que no hubiera podido anticipar. Miró a Javier, quien parecía igual de aturdido, como si sus peores sospechas hubieran sido confirmadas de golpe. «¿Estás diciendo que Javier podría ser hijo de mi padre?», preguntó Clara, tratando de asimilar las implicaciones de aquella revelación. Antonio asintió, evitando el contacto visual, como si temiera que enfrentar sus miradas pudiera intensificar la situación. «Nunca supe el nombre de ese niño, ni de la madre, solo que él quería protegerlos». Antonio bajó la voz. «Me contó una vez que le dejó un amuleto a ese niño, una especie de promesa de que siempre velaría por él, aunque no pudiera estar físicamente a su lado». Javier cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera calmar la tormenta interna que ahora lo sacudía. Nunca imaginó que el amuleto tuviera un significado tan profundo, ni que el padre ausente, que nunca conoció, pudiera ser el mismo que había marcado la vida de Clara. «¿Por qué?», comenzó a decir Javier, dirigiéndose a Antonio con un tono de amargura contenida. «¿Por qué no me buscó? ¿Por qué no intentó conectar conmigo? ¿Por qué quedarme con este colgante, nada más?». Antonio lo miró con el rostro marcado por la tristeza y el peso de las decisiones pasadas. «Porque era un hombre rodeado de enemigos, Javier. Sabía que, si te buscaba abiertamente, pondría tu vida en peligro. Aquella época fue
oscura. Muchos querían verlo caer, y él solo quería mantenerte a salvo, lejos de todo eso. Clara, aún impactada, trataba de reorganizar los pensamientos. La información era demasiado, y al mismo tiempo sentía que solo rasgaba la superficie de una verdad mucho más profunda y compleja. Miró a Javier, y en su rostro vio algo que no había visto antes, una mezcla de dolor, rabia y, en el fondo, un sentimiento de pérdida irreparable. «Esto es increíble», murmuró Clara, casi sin darse cuenta. «No puedo creer que mi padre... que nosotros...» «Clara, sé que es difícil de aceptar, pero él siempre buscó proteger a su familia», dijo Antonio, intentando suavizar el golpe. Ambos eran su familia, aunque vivieran en mundos diferentes. El colgante era su forma de proteger a Javier, de darle algo que lo mantuviera seguro. Javier permaneció en silencio, procesando las palabras de Antonio y asimilando la verdad que había descubierto. Después de un largo momento, se volvió hacia Clara. «No sé si puedo entender esto ni cómo afectará nuestras vidas, pero si realmente soy su hijo, necesito saber más. Necesito saber quién era, qué lo llevó a esas decisiones». Javier bajó la vista hacia el amuleto. «No quiero que esto sea solo una reliquia sin sentido. Si su vida fue tan complicada como parece, quiero entenderlo». Clara asintió, con el corazón pesado y una determinación renovada. Tal vez esa búsqueda por respuestas no solo los conectaría a ambos, sino que les daría la claridad y el cierre que ambos necesitaban para encontrar paz. «Estamos juntos en esto, Javier. Este amuleto puede habernos unido, pero aún queda mucho por descubrir. Y si lo que Antonio dice es cierto, todavía hay secretos que debemos desenterrar». La revelación de Antonio dejó a Clara y Javier con una mezcla de emociones complejas que ninguno lograba articular. Salieron de la casa de Antonio sin hablar demasiado, y apenas cruzaron unas palabras antes de despedirse en una esquina del centro de la ciudad. Cada uno regresó a su hogar, inmerso en sus pensamientos, con más preguntas que respuestas. A la mañana siguiente, Clara se despertó con una determinación renovada. Su padre había llevado una vida oculta, y ahora el amuleto y la presencia de Javier revelaban secretos enterrados hace años. Clara decidió que debía descubrir la historia completa, incluso si eso significaba enfrentar aspectos oscuros de su familia que había preferido ignorar. Decidió llamar a Javier y sugerir que investigaran juntos. Sabía que aunque compartieran el mismo padre, cada uno tenía una relación distinta con su legado, pero si realmente querían respuestas, necesitaban recorrer el camino juntos. Javier aceptó sin dudar. También parecía decidido a confrontar la verdad, por más dura que fuera. Se encontraron en un pequeño café y trazaron un plan. Su primer paso sería visitar los archivos de la empresa que su padre había dirigido. Clara recordó un sótano donde se guardaban documentos antiguos, memorias y archivos que nadie había revisado en años. Creía que si algo podía aclarar la vida oculta de su padre, estaría allí. Entraron al edificio a través de una entrada trasera. Clara aún tenía acceso a las áreas restringidas, así que no encontraron dificultades para entrar en el sótano. Era un espacio amplio y oscuro, con filas de estantes repletos de cajas y carpetas, acumulando años de polvo y olvido. «Esto parece como buscar una aguja en un pajar», comentó Javier, observando las estanterías con una mezcla de inquietud y expectativa. «Si nuestro padre realmente ocultó algo importante, no lo habría dejado en un lugar visible», respondió Clara, mientras encendía una linterna y se dirigía a una sección etiquetada con los años de mayor actividad de la empresa. Empezaron a revisar las cajas, moviendo papeles y deshaciendo pilas de documentos amontonados. El tiempo pasaba lentamente, y aunque avanzaban sin descanso, no parecían encontrar nada relevante. La frustración comenzaba a pesarles cuando, de repente, Javier exclamó: «Aquí hay algo». Clara se acercó de inmediato. Javier sostenía un sobre viejo, sellado con una cinta de cera ya rota. Dentro encontraron cartas manuscritas, en las que su padre hablaba de asuntos confidenciales y personales
con un destinatario desconocido al que llamaba únicamente hermano. ¿Hermano?, murmuró Clara confundida. Ambos leyeron el contenido que relataba una red de conexiones peligrosas. Las cartas hablaban de reuniones secretas, de una red de aliados y enemigos, y de la constante amenaza de personas que querían ver caer al padre de Clara. En una de las cartas, su padre mencionaba a la otra familia, describiéndola como aquellos a quienes más temo perder. ¿Crees que se refería a ti y a tu madre?, preguntó Clara, mirando a Javier con seriedad. Él asintió lentamente, con el rostro endurecido. Supongo que sí. Parece que intentaba protegernos de algo más grande. Pero, ¿por qué seguiría en negocios tan peligrosos si sabía que ponía en riesgo a su familia? Tal vez pensó que podría manejarlo, que podría proteger a todos sin necesidad de alejarse del poder que tanto construyó, respondió Clara, tratando de justificar a un hombre que por momentos parecía más un extraño que su propio padre. Entre las cartas encontraron otra pieza inquietante, un recorte de periódico con la foto de un hombre que Clara no reconoció, pero que Javier observó con una expresión de sorpresa y tensión. Es Ernesto, el hombre que solía visitar a mi madre, dijo Javier con voz temblorosa. Nunca entendí su relación, pero siempre me pareció sospechoso. Mi madre lo recibía a escondidas, y aunque él era amable conmigo, había algo en su forma de actuar que nunca me dio buena espina. ¿Crees que él también estaba involucrado en los negocios de mi padre?, preguntó Clara, empezando a trazar conexiones en su mente. Javier asintió, y ambos comenzaron a repasar los papeles nuevamente, en busca de algún vínculo que los guiara a Ernesto. Sin embargo, no había nada más que pudiera darles respuestas concretas. Decidieron entonces que el siguiente paso sería encontrar a Ernesto y confrontarlo. Si realmente estaba involucrado en los secretos de su padre, él podría darles las respuestas que tanto buscaban. Al día siguiente, Clara y Javier lograron localizar a Ernesto. Vivía en una pequeña casa en las afueras de la ciudad. Cuando llegaron, él abrió la puerta y los miró con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Clara fue directa. Sabemos que conocías a nuestro padre, Ernesto. Queremos saber la verdad sobre los negocios en los que estaba metido y el motivo por el que nuestra familia estuvo en peligro durante tantos años. Ernesto los miró con cautela y tras un largo momento de silencio, les hizo un gesto para que entraran. Les ofreció asiento en una sala desordenada, con papeles y fotografías viejas esparcidas por todas partes. Finalmente, se sentó frente a ellos, con una expresión de resignación. Supongo que, después de tanto tiempo, es justo que sepan la verdad, comenzó evitando el contacto visual. Su padre y yo trabajábamos juntos en proyectos importantes, cosas que involucraban mucho dinero y sí, mucho peligro. Él siempre fue ambicioso, y al principio lo seguí. Pensé que podríamos hacer una diferencia, pero los intereses de personas poderosas se interpusieron, y de repente estábamos demasiado comprometidos para dar marcha atrás. Javier lo interrumpió con la voz cargada de enojo. ¿Y todo esto lo llevó a esconderse y a dejarnos a la deriva? ¿Por qué no intentó protegernos? Ernesto negó con la cabeza, apesadumbrado. Él pensaba que los estaba protegiendo manteniéndolos a distancia. No podía salir, ya era demasiado tarde para eso. En un momento dado, su padre se dio cuenta de que había puesto en riesgo a las dos familias que tanto amaba, y entonces decidió dejarlos, creyendo que así podría salvarlos. Clara y Javier se miraron, asimilando las palabras de Ernesto. Su padre había tomado decisiones difíciles, pero también había puesto en riesgo a todos en nombre de su ambición. Ernesto los observó y su mirada reflejaba algo de arrepentimiento. Lo único que puedo decirles es que al final, él se dio cuenta de que el precio de sus decisiones era demasiado alto. Si bien trató de protegerlos, el miedo y las amenazas nunca desaparecieron. Para Clara y Javier, quedaba claro que su padre había sido un hombre marcado por sus propias contradicciones, alguien que, en su intento por proteger y controlar su mundo, había creado una red de secretos que ahora los envolvía a ellos también.
El descubrimiento de los secretos de su padre y la confesión de Ernesto dejaron a Clara y Javier en una situación tensa. Ambos salieron de la casa sintiendo que, en lugar de respuestas, solo habían obtenido nuevas preguntas. A medida que caminaban en silencio hacia el auto, las palabras de Ernesto resonaban en sus cabezas. El miedo y las amenazas nunca desaparecieron. ¿Crees que alguien podría seguir interesado en esos negocios?, preguntó Javier, rompiendo el silencio al mirar hacia atrás, como si alguien pudiera estar siguiéndolos. No lo sé, respondió Clara, tratando de mantener la calma, pero si hay algo cierto, es que mi padre tenía enemigos que no conocíamos. Y si hay algo que ellos quieran proteger, podría significar que nosotros ahora estamos en peligro. La posibilidad los inquietó profundamente. Ambos sabían que el amuleto y su conexión los habían puesto en el centro de una historia oscura, y ahora no había vuelta atrás. Javier, quien hasta hacía poco había sido un vendedor callejero sin ningún interés en las fortunas familiares, comenzaba a sentir el peso de llevar el apellido Aragonés y de todo lo que éste implicaba. Decidieron reunirse en el departamento de Clara para idear el siguiente paso. Mientras revisaban nuevamente las cartas y documentos que habían encontrado en el archivo, Clara sintió una punzada de temor al ver el reflejo de luces por la ventana. Rápidamente se levantó y se asomó, viendo un auto estacionado al otro lado de la calle con dos figuras dentro. «Javier, creo que nos están vigilando», dijo, conteniendo la respiración. Javier se acercó a la ventana, frunciendo el ceño al reconocer el coche. Era el mismo auto que había visto varias veces en las últimas semanas, cerca de su puesto en el mercado y en otros lugares donde solía frecuentar. «No es la primera vez que veo ese auto», confesó Javier alarmado. «Pensé que eran solo coincidencias, pero parece que no es así». El miedo era palpable en la habitación. Sabían que enfrentarían amenazas si desenterraban la historia de su padre, pero no estaban preparados para ser seguidos. Clara respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. «No podemos dejar que nos intimiden. Si ellos quieren que nos mantengamos callados, entonces significa que estamos cerca de algo importante», dijo con firmeza. Javier asintió, decidido. Tenían que seguir adelante, pero necesitaban hacerlo con cuidado. Sabían que si alguien estaba dispuesto a vigilarlos, también podría estar dispuesto a hacerles daño. Al día siguiente, Clara y Javier acudieron a un abogado de confianza de la familia, el único en quien Clara sentía que podía confiar en ese momento. Sabían que necesitaban protegerse y asegurarse de que alguien más estuviera al tanto de la situación en caso de que algo les sucediera. «Clara, ¿estás segura de que quieres seguir con esto?», preguntó el abogado con una mezcla de preocupación y profesionalismo. «No tengo otra opción», respondió ella, firme. «Mi padre, él dejó algo más que una herencia económica. Nos dejó una verdad a medias, y no puedo vivir en paz sabiendo que hay cosas que aún no comprendo». Javier se mantuvo en silencio, escuchando atentamente y observando cada detalle. Sabía que aquella lucha por descubrir la verdad también era la oportunidad de saber quién era realmente, de descubrir su origen, aunque esto lo llevara a enfrentar peligros inimaginables. El abogado accedió a ayudarlos y les entregó una serie de recomendaciones para mantener su seguridad. Con una mezcla de cautela y determinación, Clara y Javier comenzaron a seguir las pistas restantes que los documentos de su padre y las cartas de Ernesto sugerían. Esa noche, Clara y Javier se reunieron en un café, alejados de su entorno habitual, buscando un espacio neutral donde pudieran repasar la información sin sentirse observados. Mientras discutían sobre la próxima pista, una voz inesperada los interrumpió. «Parece que la sangre aragonés siempre sabe cómo meterse en problemas». Ambos levantaron la vista y se encontraron con un hombre alto, vestido con un traje oscuro y una sonrisa siniestra. Clara sintió un escalofrío al ver el emblema que llevaba en la corbata, un símbolo que había visto en algunos documentos de su padre, una serpiente entrelazada con una daga. «¿Quién eres?», preguntó Javier, poniéndose de pie, listo para defenderse. El hombre levantó una mano indicando que no quería problemas, al menos no aún.
Digamos que soy alguien a quien le interesa mucho que ciertas historias permanezcan en el pasado, dijo, con una mirada amenazante. He estado observando sus movimientos, y si aprecian sus vidas, les sugiero que olviden todo este asunto. No necesitan saber más. Nuestro padre tenía enemigos, pero eso no significa que nosotros vayamos a dejarnos intimidar, respondió Clara, mirándolo con desafío. El hombre soltó una risa amarga y sacudió la cabeza. La valentía no es lo mismo que la sabiduría. Ambos están jugando con fuego. La familia Aragonés ya perdió suficiente. ¿De verdad quieren arriesgar sus vidas para descubrir una verdad que solo les traerá desgracia? Javier apretó los puños, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él. Si todo es tan peligroso, ¿por qué sigues aquí, amenazándonos?, replicó. Algo me dice que no quieres que nos detengamos porque te preocupa lo que podríamos encontrar. El hombre lo miró con frialdad, sin perder la calma. No soy yo quien debería preocuparse, muchacho. La gente a la que represento es la que desea que esto termine. Yo solo cumplo con mi trabajo. Pero debo decirles algo. Si siguen adelante, la próxima advertencia no será tan amable. Sin más, el hombre se dio la vuelta y desapareció entre las sombras, dejándolos solos, envueltos en una mezcla de furia y terror. Cuando regresaron al departamento de Clara, ambos sabían que la situación había escalado. Ya no era solo una búsqueda de respuestas, era un juego peligroso, donde cada paso podía costarles más que la vida de su padre. Clara miró a Javier, y a pesar del miedo que sentía, vio la misma determinación en sus ojos. «Ellos piensan que nos vamos a rendir», dijo ella rompiendo el silencio, «pero no podemos detenernos ahora, no después de todo lo que hemos descubierto». Javier asintió, respirando hondo. «Si ellos están tan interesados en silenciarnos, significa que estamos en el camino correcto. A partir de ahora, debemos ser más cuidadosos y más inteligentes». Ambos sabían que, a partir de ese momento, estaban completamente solos. Nadie más los protegería ni les daría el beneficio de la duda. Los secretos de su padre los habían puesto en la mira de personas poderosas, y ahora solo les quedaba encontrar la verdad, o enfrentarse a las consecuencias. La amenaza había cambiado todo. Clara y Javier no solo estaban en una búsqueda de respuestas, ahora estaban en guerra, una guerra invisible, llena de rostros desconocidos y secretos oscuros. Ambos sabían que no podían confiar en nadie y que cada paso que daban debía ser calculado con cuidado. Decidieron quedarse en el apartamento de Clara, dejando de lado el café o cualquier otro lugar público. Los días siguientes fueron una rutina de cautela y paranoia. Javier tenía la mirada alerta, siempre observando a las personas que pasaban por la calle desde la ventana del apartamento. Clara, por su parte, repasaba una y otra vez los documentos, buscando cualquier indicio que pudiera aclarar la maraña de relaciones y secretos de su padre. Ambos intentaban construir un plan, una estrategia que los acercara a la verdad sin poner en riesgo sus vidas. Finalmente, una noche, Clara encontró algo que llamó su atención. Era una carta fechada varios años antes, dirigida a un hombre llamado Lorenzo Vargas. Su padre mencionaba en ella algo acerca de la herencia de sangre y la necesidad de que esa herencia se mantuviera lejos de los ojos de la opinión pública. Clara supo de inmediato que el nombre Lorenzo Vargas era la siguiente pieza de este enigma. Sin embargo, Javier parecía conocer más de lo que había mencionado anteriormente. «¿Sabes quién es Lorenzo Vargas?», preguntó Clara sin quitarle los ojos de encima. Javier la miró en silencio, evidentemente incómodo. Finalmente habló. «Es un nombre que escuché varias veces cuando era niño. Mi madre solía mencionarlo cuando hablaba con Ernesto. Parecía que era alguien influyente, alguien que tenía cierto poder en las sombras. ¿Y nunca intentaste saber más sobre él?». Javier negó con la cabeza. «Nunca tuve los medios ni el interés para hacerlo. Hasta ahora, mi vida estaba completamente separada de todo esto. Mi único objetivo era sobrevivir, hasta que apareció este amuleto y hasta que te conocí a ti, Clara». Clara asintió, sabiendo que las palabras de Javier eran sinceras.
Él era un extraño en este mundo de influencias y secretos, pero también era el único en quien ella podía confiar. Decidieron entonces buscar a Lorenzo Vargas, a pesar de los riesgos. Clara utilizó contactos de la empresa para conseguir una dirección y un número de teléfono. Sabía que esto los ponía en peligro, pero no tenían otra opción. Tenían que confrontar a ese hombre y obtener respuestas. Al día siguiente, Clara y Javier llegaron a una mansión aislada en las afueras de la ciudad. La propiedad de Lorenzo Vargas estaba rodeada de altos muros y cámaras de seguridad, un reflejo de la clase de personas y secretos que albergaba. El hombre que les abrió la puerta tenía un aire de rigidez, alguien acostumbrado a imponer respeto. Los guió hasta un salón amplio, donde una figura se levantó para recibirlos. Lorenzo Vargas era un hombre mayor, de mirada penetrante y expresión tranquila, como si pudiera ver a través de ellos. Sin embargo, la bienvenida fue cortante. «¿Qué los trae aquí?», preguntó con voz firme, sin dejar de analizarlos. Clara tomó la palabra. «Venimos por las respuestas que mi padre nunca nos dio. Queremos entender por qué su vida estaba llena de secretos y por qué ahora nosotros estamos en peligro. Sabemos que usted tiene las respuestas». Lorenzo Vargas se inclinó levemente hacia adelante, con una sonrisa que destilaba frialdad. El apellido Aragonés siempre estuvo ligado a grandes responsabilidades y grandes riesgos. Hizo una pausa, sin apartar la vista de Clara. «Tu padre, Clara, era un hombre de ambición sin límites, y su poder, como habrás visto, atraía tanto aliados como enemigos». Javier, que había permanecido en silencio hasta ese momento, interrumpió. «¿Por qué entonces nunca intentó protegernos a nosotros? ¿Por qué nos dejó a nuestra suerte?». Lorenzo Vargas pareció divertirse con la pregunta, como si la inocencia de Javier lo sorprendiera. «Porque su protección tenía un precio muy alto. Tu padre eligió su camino, y en ese camino decidió que ustedes estarían más seguros lejos de su sombra. Pero la vida, como ven, es irónica, y aquí están, tratando de entender lo que nunca quisieron escuchar». «No estamos aquí por explicaciones filosóficas», respondió Clara con dureza. «Queremos saber qué secretos exactos tenía nuestro padre y por qué alguien ha decidido que nosotros somos una amenaza. Queremos saber lo que usted sabe». Lorenzo Vargas suspiró y, tras un momento de silencio, les hizo un gesto para que lo siguieran. Los condujo a una habitación secreta, donde un mural cubierto de recortes, fotografías y documentos evidenciaba una red de relaciones que Clara y Javier apenas podían entender. Había nombres, conexiones y códigos que se cruzaban, formando una compleja red de alianzas y traiciones. «Este es el verdadero legado de su padre», dijo Lorenzo, señalando el mural. «Su ambición lo llevó a hacer alianzas con personas como yo, con personas que viven en las sombras. Él construyó un imperio que no solo le trajo poder y riqueza, sino enemigos decididos a acabar con él y con todo lo que representaba». Clara examinó los documentos, reconociendo nombres y rostros de figuras poderosas y reconocidas. Pero también vio algo más, referencias a una organización oculta que parecía controlar diversos aspectos de la economía y la política de la ciudad. Era algo más profundo y oscuro de lo que jamás imaginó. «¿Nuestro padre era parte de esta organización?», preguntó Clara casi sin aliento. «No exactamente. Su padre siempre mantuvo una posición ambigua, una mezcla de lealtad y distancia. Y eso fue su perdición. A esta gente no le gusta la ambigüedad. En algún momento decidieron que él no era confiable, y entonces desapareció». Javier, que escuchaba en silencio, se acercó al mural y señaló una carta, en la que su padre hablaba de preservar el futuro de los Aragonés. «Entonces, si nos está diciendo esto ahora, ¿es porque quiere advertirnos o porque está de su lado?», preguntó, enfrentando a Lorenzo con la misma frialdad. Lorenzo lo miró con una sonrisa calculada. «Soy un hombre práctico, Javier, y en este momento la familia Aragonés representa tanto una amenaza como una oportunidad. Si ustedes deciden olvidar todo esto, quizá puedan vivir en paz. Pero si siguen adelante, deben saber que su padre los dejó en el centro de una guerra que los puede consumir».
Clara y Javier se miraron, conscientes de la gravedad de la advertencia. Era una decisión que debía tomarse de inmediato, dejar el pasado atrás o enfrentar las fuerzas que habían sellado el destino de su padre. Pero en el fondo, ambos sabían que el silencio no era una opción. La verdad estaba al alcance, y no podían ignorarla. Lorenzo Vargas los observó por un momento más, como si intentara leer sus pensamientos. Han elegido su camino entonces. Pero recuerden esto, no hay vuelta atrás. El encuentro con Lorenzo Vargas había clarificado algo esencial. Estaban en el centro de una red de poder que no toleraba disidencias. Ahora, Clara y Javier sabían que seguir adelante era una sentencia. Pero también entendían que, si no descubrían toda la verdad, nunca podrían vivir en paz. Aquella organización no los dejaría simplemente marcharse. De regreso al apartamento de Clara, ambos repasaron la información obtenida de Lorenzo. Los nombres y conexiones plasmados en el mural mostraban la estructura de una organización despiadada, y entre los documentos destacaba una carta dirigida a Lorenzo, en la que se discutía una reunión para resolver la situación aragonés en un lugar específico y muy cercano. Clara y Javier intercambiaron miradas de complicidad. Creo que esta reunión es nuestra última oportunidad de obtener respuestas, dijo Clara, con voz decidida. Ellos piensan que estamos asustados, que vamos a dar marcha atrás, pero si conseguimos llegar a esa reunión, podríamos enfrentarlos con las pruebas en mano. Javier asintió, entendiendo la gravedad de lo que proponía Clara. ¿Estás segura? Podría ser peligroso. No sabemos quién estará allí ni qué medidas tomarán si nos descubren. Es nuestro único camino, Javier, contestó Clara sin vacilar. Tenemos las cartas, los nombres, todo. Sabemos demasiado para detenernos ahora. La reunión estaba programada para la noche siguiente, en un almacén abandonado a las afueras de la ciudad. Clara y Javier llegaron temprano, ocultándose en la penumbra y observando cómo, poco a poco, iban llegando figuras de la alta sociedad, políticos, empresarios y personalidades influyentes, cada uno con escoltas y autos lujosos. La mayoría eran desconocidos para ellos, pero algunos nombres eran familiares. Estos eran los hombres que en su momento habían sido amigos y socios de su padre. Cuando la reunión comenzó, Clara y Javier se acercaron sigilosos y lograron encontrar un pequeño hueco en una ventana desde donde podían escuchar las conversaciones. Uno de los hombres, un hombre mayor que parecía el líder, comenzó a hablar en tono severo. La familia Aragonés ya ha causado demasiados problemas. El padre fue un obstáculo, y ahora los hijos parecen querer seguir su legado de manera inconveniente. No podemos permitir que esos secretos se filtren. Otro de los hombres, a quien Clara reconoció vagamente de eventos sociales, intervino. ¿Y si simplemente negociamos? Son jóvenes. Quizá puedan ser convencidos de que nos dejen en paz a cambio de cierta compensación. El líder negó con la cabeza, con un gesto de irritación. ¿Y qué garantías tenemos de que no hablarán? Sabemos lo que pasó con el padre. Si él mismo no pudo ser silenciado con negociaciones, ¿por qué sus hijos lo harían? Clara sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. La muerte de su padre no había sido un accidente, sino un asesinato ordenado por quienes se sentían amenazados por él. Javier, a su lado, cerró los puños, reprimiendo la rabia que hervía en su interior. «Entonces, propones», dijo un tercero, en tono expectante, «que los eliminemos. Es la única forma de evitar que toda esta red caiga. La familia Aragonés tiene secretos que pueden destruirnos, y ellos saben demasiado». Clara y Javier intercambiaron una mirada. Sabían que tenían que actuar rápido, o serían las próximas víctimas de esta organización. Pero Clara tenía un as bajo la manga. Había grabado cada palabra de aquella conversación en su teléfono. Era su única arma, la única manera de desbaratar a la organización sin exponerse. Antes de que alguien notara su presencia, se deslizaron fuera del almacén y regresaron al auto. Clara, con manos temblorosas, revisó la grabación y comprobó que se escuchaba claramente toda la conversación. Ahora
Tenían las pruebas que necesitaban para exponer a la red de corrupción que había arruinado sus vidas. Esa misma noche, se dirigieron al único medio de comunicación en el que Clara confiaba. Un periodista con reputación de intachable, comprometido con la verdad y ajeno a las influencias de la élite, los recibió en una pequeña oficina de su periódico, sin hacer preguntas innecesarias. Escuchó la grabación en silencio y cuando terminó, los miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Saben que esto va a provocar una tormenta de proporciones inimaginables, ¿verdad?», dijo, mirando a ambos con seriedad. «Estos hombres son peligrosos, y una vez que esta historia se publique estarán en la mira de todos». «No tenemos otra opción», respondió Clara. «Mi padre intentó escapar de esto en silencio, y lo mataron. Nosotros no cometeremos el mismo error». El periodista asintió, comprendiendo su determinación. Acordaron publicar la historia de inmediato y asegurar la evidencia en múltiples fuentes para protegerla. El proceso tomaría unas horas, y durante ese tiempo el periodista les recomendó que se escondieran en un lugar seguro. Horas después, la noticia estalló. Los nombres, las grabaciones, la red de corrupción, todo salió a la luz, cubriendo los titulares y conmocionando a la ciudad. Las autoridades, presionadas por la opinión pública, lanzaron investigaciones y arrestos. El sistema que alguna vez había sostenido el poder de esa organización comenzaba a desmoronarse. Clara y Javier, refugiados en un pequeño hotel fuera de la ciudad, siguieron cada detalle de la cobertura. Por primera vez en semanas, sintieron que el peso del miedo disminuía. Habían dado un golpe decisivo, y aunque sabían que todavía había riesgos, la verdad finalmente había salido a la luz. Esa noche, mientras miraban las noticias, Clara miró a Javier y le dio una sonrisa triste. «Quizá esta no era la vida que imaginábamos, pero al menos hemos hecho justicia. La verdad finalmente ha sido revelada». Javier la miró agradecido y sereno. «Gracias a ti, Clara, no solo por descubrir la verdad, sino por darme un lugar en tu vida, por considerarme parte de tu familia». Ambos sabían que el legado de su padre había sido marcado por secretos y tragedias, pero también por la conexión que habían logrado construir entre ellos. A medida que pasaban los días, las consecuencias de la exposición de la red corrupta se desplegaban en todos los niveles de la sociedad. Las investigaciones avanzaban rápidamente, los arrestos se sucedían y las cuentas bancarias de varios implicados estaban siendo congeladas. Clara y Javier, aunque aún cautelosos, sintieron que finalmente podían respirar con algo de tranquilidad. La verdad había salido a la luz, y con ella, una nueva posibilidad de vida para ambos. Sin embargo, la sensación de alivio no disipaba completamente el vacío y la tristeza que los acompañaban desde que comenzaron esta búsqueda. Clara aún sentía la ausencia de su padre de manera punzante, y aunque ahora conocía los motivos detrás de su trágico final, el dolor y la confusión seguían siendo difíciles de procesar. Había descubierto secretos que jamás había imaginado, y aunque esos secretos le habían permitido encontrar a Javier, la herida familiar persistía. Una mañana, mientras caminaban por un parque tranquilo, Javier rompió el silencio. «He estado pensando en algo, Clara. Toda esta verdad, todo lo que hemos descubierto sobre nuestro padre y lo que hizo, ¿crees que fue suficiente? ¿Crees que logramos hacer justicia?» Clara, después de un momento de reflexión, asintió lentamente. «Creo que hicimos lo que él no pudo hacer. Exponer la verdad no solo fue nuestra forma de encontrar justicia, sino también de liberarlo a él, de algún modo. Tal vez nunca fue capaz de enfrentarse a estas personas, o tal vez no quiso involucrarnos, pero nosotros rompimos el ciclo. Quizá eso sea suficiente». Javier observó el horizonte, sumido en sus pensamientos. «Siento como si toda mi vida hubiera sido una búsqueda sin rumbo. Nunca supe quién era, de dónde venía, pero ahora, aunque no fue fácil, siento que tengo algo que él quería darme, pero nunca pudo, un lugar al que pertenezco, una conexión contigo». Clara lo miró con afecto. En su búsqueda por la verdad, no solo había encontrado un hermano, sino también una nueva razón para seguir adelante.
Ambos habían desenterrado un pasado doloroso, pero habían emergido juntos con una fuerza renovada. Javier, no sé qué planes tengas ahora, pero me gustaría que continuáramos esta historia juntos. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos construir algo nuevo, algo que le dé sentido a todo esto. Javier asintió, y en sus ojos Clara vio la aceptación y el compromiso. Ambos sabían que aunque su historia había comenzado con traumas y secretos, podían hacer algo positivo a partir de ella. Se abrazaron en silencio, conscientes de que este vínculo les daba una fuerza que jamás habían imaginado. Poco después, Clara y Javier decidieron fundar una organización en memoria de su padre, enfocada en ayudar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, aquellos que, como Javier, se encontraban en las calles, sin guía ni apoyo. La iniciativa fue recibida con entusiasmo y apoyo de personas que, aún sorprendidas por las revelaciones de la familia Aragonés, creían en la sinceridad de los nuevos hermanos y en su propósito de crear un cambio positivo. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un refugio para jóvenes que, como Javier, habían vivido al margen de la sociedad sin oportunidades ni esperanza. Clara y Javier trabajaban incansablemente, con la convicción de que cada vida que lograban transformar era una manera de redimir el legado de su padre. Meses después, durante una ceremonia de inauguración de un nuevo centro de la fundación, Clara y Javier fueron recibidos con cálidos aplausos. Ambos sentían el peso del pasado, pero también la ligereza de un propósito renovado. Clara, conmovida, se acercó al micrófono para pronunciar unas palabras. «Este proyecto no es solo un homenaje a mi padre, sino una promesa», dijo mirando a Javier y luego al público. «Es una promesa de que el pasado no tiene que definirnos, de que, a pesar de los errores y las sombras, siempre podemos encontrar la luz y crear algo bueno». Javier, conmovido, la abrazó, y juntos recibieron el aplauso de una multitud agradecida y esperanzada. Su historia había comenzado con una herencia de secretos y dolor, pero ahora juntos, Clara y Javier habían logrado transformar ese legado en una fuerza de cambio y esperanza. Ambos sabían que, aunque el pasado siempre los acompañaría, el futuro ahora les pertenecía. El centro comunitario que Clara y Javier inauguraron en honor a su padre rápidamente se convirtió en un refugio y lugar de encuentro para jóvenes que, al igual que Javier en su momento, carecían de oportunidades y guía. La Fundación Legado de Vida era ahora más que un proyecto de redención. Era una nueva familia, un lugar donde la gente podía sanar heridas y construir un futuro más luminoso. Clara y Javier dedicaban su tiempo a atender casos personales, escuchar historias y brindar apoyo, siempre recordando los motivos que los habían llevado allí. Con el tiempo, las noticias sobre la fundación y su impacto en la comunidad llamaron la atención de otras organizaciones, las cuales comenzaron a apoyar el proyecto. La reputación de la familia Aragonés había pasado de ser un símbolo de poder sombrío y secreto a uno de esperanza y fortaleza. Aunque algunos recordaban los escándalos del pasado, la fundación demostró que el apellido Aragonés tenía ahora un propósito distinto y profundo. Un día, mientras revisaban juntos las finanzas de la fundación, Javier miró a Clara con una sonrisa. «No sé si alguna vez imaginé que estaría aquí, compartiendo todo esto contigo», dijo, con la voz llena de gratitud. «Cuando nos conocimos, solo tenía un amuleto y un pasado incierto. Hoy, gracias a ti, tengo una familia, una misión, y el orgullo de llevar un nombre que al principio significaba tan poco para mí». Clara le devolvió la sonrisa, sintiendo el calor de las palabras de Javier. «Tampoco yo imaginé nunca encontrar un hermano y una causa tan fuerte para luchar. Esta misión es nuestra, y creo que es la mejor manera de honrar la memoria de nuestro padre, transformando lo que fue oscuro en algo que puede dar luz». Javier asintió, con una paz interior que nunca antes había sentido. Aunque el camino había sido difícil y a menudo peligroso, ambos sentían que habían alcanzado un equilibrio. Habían enfrentado las sombras de su pasado, pero también habían encontrado en ellas la fuerza para construir un futuro diferente. Meses después, una nueva sorpresa llegó a la vida de Clara y Javier.
Entre los archivos donados a la fundación por antiguos asociados de su padre, encontraron un diario que él había escrito en sus últimos años. Era un cuaderno pequeño y desgastado, pero sus páginas contenían pensamientos, reflexiones y, lo más impactante, una carta dirigida a ambos. Con el corazón palpitando de anticipación, Clara y Javier abrieron el diario y comenzaron a leer la carta. Las palabras de su padre resonaban como una última confesión, llena de arrepentimiento y amor. Queridos hijos, si están leyendo esto, significa que mis errores ya no son secretos. Sé que dejé una carga sobre sus hombros y que la vida los puso en un camino lleno de oscuridad debido a mis decisiones. Nada de lo que pueda decir ahora cambiará los riesgos que tomé ni el dolor que les causé. Pero sepan que, a pesar de todo, mi amor por ustedes siempre fue profundo y sincero. Mi único deseo era protegerlos, alejarlos de la vida que yo elegí. Lamentablemente, ese deseo me llevó a tomar decisiones que los alejaron de mí. Lo que he aprendido, aunque demasiado tarde, es que no se puede proteger a quienes amamos ocultándoles la verdad. Gracias por continuar mi historia de una manera en la que yo no pude. Ustedes tienen la fortaleza que a mí me faltó para enfrentar lo que debía cambiar. Sé que, donde sea que se encuentren, transformarán lo que fue una vida de errores en una vida de propósito. Con amor eterno, su padre. Clara y Javier leyeron en silencio, cada uno absorbiendo las palabras como si fuera una última conversación con su padre. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, no solo por el dolor de la ausencia, sino por la profunda paz de sentir, finalmente, el amor de su padre en esas palabras. La carta cerraba un ciclo, sanaba heridas y confirmaba que todo lo que habían vivido y enfrentado no había sido en vano. Ahora más que nunca, sabemos que estamos en el camino correcto, dijo Clara, mirando a Javier con ojos llenos de emoción. Papá creía en nosotros, y de alguna forma él está aquí ayudándonos a dar forma a este legado. Javier asintió tomando la mano de Clara. Hemos convertido esta historia en algo que él mismo hubiera deseado. Su pasado fue difícil, pero hemos cambiado el final. Aquel día el diario se colocó en un lugar especial dentro de la fundación, como símbolo de transformación y redención, y como recordatorio de que, aunque el pasado puede estar lleno de sombras, siempre hay una oportunidad para crear un nuevo comienzo. Clara y Javier continuaron su labor, sabiendo que el futuro estaba en sus manos, y en las manos de cada joven al que ayudaban. Cada historia de esperanza que nacía en la fundación era una parte del verdadero legado de la familia Aragonés, un legado que no solo había rescatado sus vidas, sino que las había transformado en una misión llena de luz y propósito. Años después, al mirar hacia atrás, Clara y Javier verían todo lo que construyeron como un testamento de amor, valentía y reconciliación, porque, finalmente, habían encontrado su lugar, no solo en su historia familiar, sino en el mundo.